La actualización ya está disponible para todos y aquí yo ya tengo todo lo nuevo en funcionamiento. Voy a darles la guía completa de cómo domesticar a sus animales, de cómo hacer que sus aldeanos les ayuden a mantenerlos y todas las novedades en cuanto al nuevo menú de los pueblos en Lego Fortnite. Asimismo veremos los nuevos osos que han llegado, los diferentes colores de animales como en las gallinas, los cerdos y las vacas, también los aldeanos nuevos y un listado de nuevas skins que tenemos disponibles en Lego Fortnite. Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito. Bueno familia, como se dan cuenta yo ya tengo mi granja funcionando. Tengo 4 animales, si no estoy mal, entre pollo, cerdo, vacas y oveja. Entonces veremos lo que se alimentan, cómo construirlo y todo el paso a paso. Así que vamos a darle. En primer lugar debemos conseguir tablones de madera. ¿Por qué? Porque las casetas para animales cuestan 10 tablones de madera. Es algo súper barato, súper sencillo de hacer. Una vez los tenemos, solo debemos construirla. Al construirla, pues quedará algo así, libre para pues poder poner un animal nuevo. En caso de que en el inventario no les salga la caseta, lo único que tienen que hacer es poner tablones en su inventario. Así ya les va a salir en los planos de construcción. Una cosa a tener en cuenta es que la caseta debe estar construida donde haya un pueblo, donde haya un estandarte de pueblo, porque por ejemplo yo he construido una bastante lejos de este pueblo y como se dan cuenta el establo tiene que estar dentro de un pueblo. Ahora, ¿por qué motivo? Porque los pueblos ahora tienen un control de aldeanos y de animales. Esto entra en este nuevo menú que tenemos disponible, donde vemos el nombre del pueblo. En la parte izquierda, los visitantes que hay en este momento, los habitantes y las tareas asignadas. Aquí en esta parte derecha, cuando no tengamos el nivel 10 de pueblo, saldrán lo que nos falta para poderlo mejorar. Eso en cuanto a la parte central de este nuevo menú de pueblo. Desde aquí incluso podríamos eliminarlo o cambiar los detalles. ¿Cuáles detalles? Podemos cambiar ya sea el icono, el color e incluso el nombre. El nombre de momento no lo podemos editar, pero sí que hay diferentes en un listado que ha puesto Lego Fortnite aleatorio. Aquí lo confirmaríamos, entramos nuevamente al pueblo y el nombre ya cambiaría. Eso en cuanto a la parte principal o cuando abrimos la central del pueblo. Pero lo importante es esto y por este motivo los animales deben estar dentro de un pueblo para que haya un control de su estado de felicidad. En este caso yo tengo 3 aldeanos en el que aquí me dice qué tarea tienen asignada, ya sea leñador, cocinero. En este caso tengo a los 3 como cuidadores de animales y acompañado de una descripción de cada aldeano y sus mejores habilidades. En este caso hay una descripción de Vakensi, que es uno de los nuevos aldeanos que han llegado. Recuerden que son 5 nuevos y que bueno, está interesante la verdad de leer. Vamos a lo importante que serían los animales y su estado de salud o de alegría. Antes de continuar, les invito a mi canal de filtraciones, donde todo esto ya lo habíamos publicado cuando salió la filtración. Si quieren enterarse antes que todo el mundo de las noticias de Lego Fortnite, el link está en la descripción. Y también les invito a mi canal de Discord, donde estaré sorteando alguno de los nuevos sets que llegarán hoy en la noche al videojuego, que serían destinados a la granja. Así que para no perderse la oportunidad, el link también está en la descripción. Y si te está gustando mi contenido, no olvides usar mi código de creador Lego Fortuna en la tienda de Fortnite o de Epic Games, que sería de gran ayuda. Y ahora sí, continuemos con la guía de la nueva actualización. En este caso, esta que se llama Penny tiene el estado máximo. ¿Por qué? Porque le he dado de comer. Ahora en un momento vamos a ver cómo se da y cómo se alimentan los animales. En caso de que esta barra llegue a lo más bajo, la gallina se iría del pueblo y perderíamos nuestro animal. Algo que podemos tener en cuenta es que aquí tenemos lo que este animal nos da. En este caso nos da una buena fuente de huevos y fertilizante. Si vamos a la vaca, también está contenta y esta nos daría leche y fertilizante. Las ovejas, lana y fertilizante. Los cerdos, fertilizante y setas, es decir, hongos. Y así. Hay que tener en cuenta que los animales tienen diferentes colores. Aquí este, por ejemplo, es un poco más pálido. Aquí hay una gallina amarilla y hay diferentes por todo el mapa según el bioma. De hecho, aquí en este video que están viendo en pantalla, yo encontré en el desierto una así como morena o negra.
y la verdad que estaba bastante guapa cuando la encontramos. Es algo que nos invita un poco a explorar, por si quieren tener algún animal exótico en pradera, pues la aventura de traerlos es bastante complicada porque hay que traerlos vivos y no es fácil. Y para terminar con este nuevo menú tenemos la parte de recompensas, donde podremos ver a medida que avanzamos y mejoramos el pueblo que vamos ganando y desbloqueando. Para mi opinión quedó bastante bonito y muy organizado. Algo curioso, por ejemplo, es que si yo bailo, los animales empezarían a saltar y a hacer diferentes animaciones. Por ejemplo, la gallina ahí se puso a bailar, los aldeanos obviamente vendrían, y si hay más animales cerca, pues pondrían a saltarse y a hacer diferentes ruidos. Es algo como curioso que añadieron, y bueno, le da más vida a lo que serían nuestros pueblos y todo, como la ambientación en cuanto a animales y sí, que todo esté un poco más vivo. Vamos a la parte de las casetas y para eso vamos a destruir esta, por ejemplo. Ahí está, me suelta lo que había dentro. En este caso, el pollito o lo que tenía ahí lo perdería. Creo que era un pollo o un cerdo, no estoy seguro. ¿Qué tenemos aquí? Creo que era un cerdo. Pero bueno, lo vamos a recuperar. La construcción y los pasos a seguir para domesticar los animales es el siguiente. Pondríamos una de las casetas, en este caso yo pondría esta. Ahí está, como se dan cuenta dice sin animal asignado. Entonces tendríamos que emprender nuestra aventura a encontrar el animal que queremos aquí. Para conseguir la chuchería o los dulces de los animales y que puedan atraerlos, lo único que deben hacer es poner una caseta y una vez construida la caseta, desbloquearán esta receta. Y para cocinarla es súper fácil, deben ir a una parrilla, interactuar con ella y aquí tendrán la receta disponible. Únicamente es 5 de fibra vegetal y 3 de maíz. Súper fácil de preparar. Les aconsejo llevar varias porque el animal suele tener 1 minuto, 1 minuto 20 de duración por cada chuche que se le da para que nos siga. Es un tiempo limitado, así que hay que estarle alimentando y por si recibe algún ataque, pues que se vaya recuperando también su salud. En este caso, cercanos tenemos, por ejemplo, estas ovejas. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos y darles alimento. No acariciarles, sino darles alimento. Este alimento que tengo en la mano. Como se dan cuenta, tiene corazones verdes y el animal inmediatamente empezaría a seguirnos hacia donde nosotros vamos caminando. En ese caso lo traeríamos y simplemente interactuamos con la caseta. Ahora mismo la oveja, por ejemplo, es la que nos está siguiendo. No lo vamos a poner porque antes estaba el cerdito. Como destruimos la caseta, pues lo que hacemos aquí es asignar al cerdito. Lo asignamos, es la misma forma. Si se dan cuenta, ya se distrajo, ya se le acabaron los corazones. El animal simplemente se va a ir. Aquí volvería Platónica, que fue la que ya teníamos. Se la asignamos y esa sería su casa. Ahora, que queremos aumentar su felicidad. La manera de aumentar la felicidad de los animales es interactuando con la caseta y poniendo alimentos aquí en esta parte de acá. Alimentar, y aquí serían pues lo que recolectamos cada vez que tragan algo de lo que ponemos aquí. Aquí miramos, por ejemplo, ha comido lo que le he dado y me dio fertilizantes. Parece que ese alimento que le di da fertilizante. Algo curioso que me he dado cuenta, por ejemplo, con los cerdos, es que ellos reciben cualquier tipo de comida. Y la mejor que me he dado cuenta es la pizza. Si le damos una pizza, este nos dará sorbete. Este sorbete que yo tengo aquí en la mano, ese será el producto de darle pizza al cerdo. No sé cuántas cantidades, no sé si 1, 2 o 3, pero es curioso. Y con los demás alimentos lo que nos daría serían las setas o los hongos, estos azules. Entonces pues a tenerlo en cuenta como dato curioso. Las vacas se les da maíz, dependiendo si le damos baya escarcha nos da batido de baya escarcha, y si le damos maíz nos da leche o fertilizante, leche normal. Entonces, bueno, me parece que hay que buscar un buen combo de alimento para los animales y ver qué es mejor darles. Por ejemplo, en la gallina, si yo le doy a la gallina semillas de guindilla, la gallina nos daría huevos fritos. Aquí de hecho ya le había dado y me dio huevos fritos. Creo que rinde mucho más para no estar cocinando. Pero si le damos un alimento cualquiera, por ejemplo esta valla de subidón, nos dará los huevos crudos, el huevo normal. Y lo mismo con la oveja. En la oveja de momento he descubierto que casi todos los alimentos nos dan la lana, pero seguramente algún alimento nos podrá dar lana épica. Pero eso ya lo dejaré para que ustedes lo prueben mientras están jugando. Otro dato de los animales es que una vez se hace de noche, todos se irán a dormir.
Como se pueden dar cuenta, esta ya llegó aquí a su casita. Sale como unas ZZZ de que está durmiendo. Ahí va jengibre para su casa. Pero por este lado tenemos, por ejemplo, más casetas. Tengo por aquí otras cuantas más. Estos ya están dormidos. Son 3, ya están en su casa. Los números que van a encontrar arriba es la cantidad de recursos que ya han fabricado. Por ejemplo, aquí sale un 8. Entramos, interactuamos. Tiene 8 huevos. En este caso, la cerdita de aquí tiene un 3, quiere decir que tiene 3 recompensas o recolecciones disponibles. Y lo mismo aquí tiene 4, pues tiene 4 cosas para recolectar. Para asignar los aldeanos a los animales, para que nos ayuden a criarlos, tenemos que interactuar con los aldeanos. En este caso tenemos a Mackenzie, que es uno de los nuevos. Vamos a interactuar con él. Hablaremos de tareas, elegiremos esta. Le daremos obviamente ayuda al pueblo. Y en tareas de recursos es donde está la opción para los animales. Vamos acá y ahí nos saldría cuida de los animales. Le damos ahí, ok. Es mi sueño, me encantaría dedicarme a cuidar animales. Perfecto. Desde aquí, él se encargará de recolectar los recursos o de alimentar los animales, si no estoy mal. Él nos dará una ayuda para que ellos se mantengan, obviamente, contentos. Entonces me parece algo bastante interesante para que, bueno, los animales no los perdamos. Al momento de amanecer, cuando ya esté saliendo el sol, pues todos los animales volverán a salir de sus casetas para interactuar con ustedes, para estar saltando por ahí, para interactuar con los muebles. Y de hecho, uno de los muebles que ellos pueden interactuar o sentirse cómodos son con las alfombras. Me pareció curioso porque lo vi en uno de los videos de la promoción. Pero si ponemos una alfombra aquí, alguno se podrá acostar por algún momento a descansar. Cuando los aldeanos estén trabajando para los animales, la animación será esta, la que está haciendo ahora mismo Mackenzie en este momento. Otro dato curioso que llega a los pueblos es que tenemos ahora un límite. Tenemos máximo 30 aldeanos por mundo y un límite de 50 animales por mundo. Ese sería el dato de los máximos en cuanto a aldeanos y animales. Algo a tener en cuenta es los nuevos osos. Deben tener cuidado porque los osos pueden matarles los animales con 1, 2 o 3 golpes. Hay datos curiosos con los osos. Por ejemplo, vamos a tirar uno allí. Este sería el oso de pradera. Y es que si caminamos sigilosamente, el oso no nos va a detectar a menos que caminemos por el frente de él. Si se dan cuenta, estoy bastante cerca, pero no me escucha. Esto es mejor usarlo para cuando vayamos con nuestros animales y que obviamente este no se dé cuenta. Ya si dejo de usar el sigilo, él va a escucharnos y nos irá a atacar. El PvP o la batalla con los osos es bastante sencilla, no es muy difícil. La batalla más difícil es con el brutosaurio, sigue siendo la más complicada. Sin embargo, cuando ustedes reciban un golpe del oso, por ejemplo el de pradera, lo que van a sufrir es un cuarto de corazón. Si por ejemplo tenemos nuestro pollo que nos está acercando, por ejemplo el oso perseguirá a uno de ellos, por ejemplo, y con un solo golpe mataría en este caso a la gallina. Se comería la carne y seguiría con la batalla si es que nosotros seguimos aquí. Por ejemplo, otra más, ve la carne, se distraen muy fácil. Si ustedes están obviamente luchando contra un oso de estos, lo que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, esto. No van a poder escaparse, se van a montar a las rocas. Y miren la animación que tiene para venir por ustedes, parece como una araña. Es algo brutal. Si ustedes están un poco ahogados, no quieren matarlo porque no tienen mucha experiencia, les aconsejo que se queden un momento de pie o que se alejen bastante, que les peguen, que den un rugido y cojan algún alimento. Por ejemplo, esta valla, la soltamos, se van a dar cuenta, la soltamos, él se distrae y ustedes podrían irse. Si se alejan rápidamente, el oso posiblemente lo pierdan, pero tiene un alcance bastante importante, por lo cual pues deben tener mucho cuidado e ir dejando comida para que el oso se distraiga. Otro dato curioso del oso es que en algunas ocasiones cuando le matemos nos va a dar peces. Como se pueden dar cuenta, ahora mismo nos ha dado un pescado naranja. Y obviamente pues la carne típica que ya tenemos en el juego. Así que bueno, va a rentar un poco quizás matar los osos. El otro oso que está disponible es el oso de hielo. Este de aquí. Obviamente tiene más vida y hace un poco más de daño.
Es lo mismo si nos matamos por aquí, él se montará las rocas e irá por nosotros como sea. Aquí en este caso, al cerdito lo ha matado de un solo golpe. Entonces tengan mucho cuidado con los osos y con los animales que estén pues llevando a sus granjas, porque la verdad que están bastante fuertes. Este oso a ustedes les hará de daño medio corazón. Pues si no tienen ustedes un amuleto, pues les estaría haciendo bastante daño. En cuanto a la vida, sí tienen mucha más que la del oso de pradera, pero lo que les digo, no es tan difícil de esquivar sus ataques. Es más difícil el brutosaurio, sigue siendo más difícil. Y una vez que tienen aquí, por ejemplo, pueden ir por la parte de atrás e ir combinando. El oso es bastante fácil de matar según las armas que tengan y cómo ustedes se muevan en el PvP. Una vez le matamos, lo mismo, suelta carne y un pez. Pero no siempre les va a soltar el pez, así que tampoco se confíen de estar matando diferentes osos en sus mundos. Aquí les dejo el listado de las nuevas skins que han llegado a Lego Fortnite en esta actualización, por si les interesa el dato, por si quieren ver qué más ha llegado, las skins, si alguna que estaban esperando, pues aquí tienen la lista para que puedan verla más a detalle. Una cosa más a tener en cuenta que me ha gustado mucho es la facilidad de eliminar a los aldeanos. Solamente debemos interactuar con nuestro pueblo, ir a la parte de habitantes y en este caso vamos a expulsar a la bombardera brillante. Si se dan cuenta, aquí abajo tenemos pedir que se vaya, lo mantenemos ahí presionado, le damos que sí y ya estaría eliminada del pueblo. ¿Cómo lo podemos ver? Entramos aquí, habitantes, y ya no está. Ahora está un slot vacío, acompañado de los aldeanos máximos en el mundo, que serían 30. Ahí me lo estaría recordando. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya quedó totalmente eliminada? Pues voy aquí a las camas. Ella estaba aquí, si se dan cuenta, ya no está. O sea, ya quedó totalmente eliminada del pueblo. Así que me parece algo muy guapo, mucho más fácil para sacar aldeanos sin tener que romper camas. Así que enhorabuena por eso a Lego, porque la verdad que está mucho más cómodo que antes. Otra novedad a tener en cuenta son las nuevas vallas. Estas que están viendo aquí fue un nuevo ítem de construcción que lo pueden encontrar en la sección de vallas. Tenemos la valla de acres, que sería esta la más larga, y otra que sería esta pequeñita. Tenemos eso como novedad en construcción. Y otra novedad más que tenemos dentro del menú de piezas de construcción es el nuevo símbolo y la nueva distribución en la sección de construcciones. Pues ya se ha separado los vehículos con las construcciones de set. Así que bueno, es algo que están mejorando y que siguen pues perfeccionando la familia de Lego Fortnite. Ya para finalizar este video, hablemos de los nuevos sets que están aquí viendo en pantalla. Estos son las imágenes oficiales de lo nuevo que va a llegar. Esto llegará hoy en la noche o en la tarde según pues la hora de su país. Sin embargo, estaré en directo, así que les aconsejo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el directo donde compraré y probaré este nuevo set para darnos cuenta si merece la pena y si les aconsejo comprarlo. Antes que ustedes lo compraré yo, para que así no pierdan dinero si es que no merece la pena adquirirlo. Entonces, familia, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece la actualización? ¿Les agrada? ¿No les agrada? ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? Los leo en comentarios. Sin embargo, les recuerdo que llegará en una semana y 2 días la nueva actualización para recibir lo de Star Wars, la nueva colaboración. Entonces tengan paciencia, es algo que llena el mundo, pero todavía nos queda en una semana una actualización bastante grande. Les aconsejo también interactuar con los nuevos aldeanos, porque posiblemente estos tengan algún spoiler o algo referente a lo de Star Wars. De hecho, hablé con Mackenzie y me comentó algo de alienígenas y de naves. Entonces puede ser algo curioso para irnos preparando para lo que vendrá la siguiente semana con otra actualización en Lego Fortnite. Así que nada, chicos, espero les haya gustado esta guía para las novedades de Lego Fortnite. Y si tienen alguna pregunta, ponedla en los comentarios, que seguramente les ayudaré a resolverla. Como se pueden dar cuenta, aquí están acostados en la alfombra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y si les ha sido útil todo este video, no olviden dejar su pedazo de like y suscribirse, que la familia está creciendo increíblemente. Esta construcción, por si les interesa, está dentro de los videos de mi canal, por si la quieren construir y replicar como la ven ahora mismo aquí. Que para mí, la verdad, se ve muy útil
Y en serio que ha quedado bastante bonita y llena en cuanto a decoración. Incluso está bastante optimizada, pues no tiene ninguna zona de complejidad activa. El tutorial se los dejo en la descripción también, por si les interesa construirla. Y nada chicos, gracias por ver el video hasta el final y gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo porque ha sido increíble. Un abrazo a todos, disfrútense la actualización y todo lo que me vaya enterando de bugs y noticias se las comentaré al momento por los canales de WhatsApp o de Discord. Y nada chicos, yo soy Lego Fortuna y nos vemos en otro videito. Let's go.